Buenos días, ¿cómo está usted? Ya viernes 30 de abril, ya es 30 de abril, ya el último día del mes de abril, valga la redundancia. Eh, pues, ah, pues muchas felicidades a todos nuestros niños que por ahí, no sé si usted, el que nos esté viendo, pues espero que todo esté en esa etapa de que usted tiene pequeñitos, pues muchas felicidades a sus pequeñines y también a usted, a su niño que lleva usted dentro, ¿no? Que ese espíritu de niño que usted tiene, pues siempre lo lleve ahí a recordar eso, ¿no? Cuando fue de niño usted, recuerde que cuando uno es un niño, pues uno tiene prácticamente sus pensamientos libres de maldad, libres de todo eso que conforme vamos creciendo, pues lamentablemente pues uno es humano y uno va creciendo y va perdiendo ciertas cosas y recuerde que esos niños pues prácticamente no tienen maldad, ¿no? Y siguen adelante, ellos ayudan sin esperar nada a cambio de a otras personas pues así son los niños, ¿no? Bueno, eh, gracias por estar aquí conectados. Ahora estamos ya vamos en el día 120 de la lectura de esta Biblia del reto de Empoderando Familias, de la lectura de Biblia en un año. Ya vamos en Primera de Crónicas 17 al 20. Vamos a estar leyendo sobre de eso. Mañana le toca a nuestra hermana Catherine, ayer le tocó a Mitchell, el domingo pues ya así, ¿no? Conforme vamos avanzando, pues somos 7 personas las que damos esta lectura. Si usted desea añadirse a esto, solamente háganoslo saber y le estaremos dando las instrucciones para que usted se añada a esta lectura de Biblia. Pero recuerde que esto pues se requiere de un compromiso. Eh, no es fácil levantarse temprano o dejar de hacer cosas para estar haciendo esto, pero créame que esto es un trabajo para el Señor y créame que el Señor cuando usted trabaja para Él paga y paga muy bien, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a a esta lectura. Gracias, Señor, te damos, Señor, en esta mañana, Señor, en este día ya 30 de abril, Señor, que nos has permitido estar aquí, Señor, a través de esta lectura de Biblia, Señor, de este reto, empoderando familias, Señor, para que todo aquel que lo esté viendo, Señor, en su casa, Señor, aquel que nos vea en repetición, Señor, a través de esto, Señor, ellos inician a leer la Biblia, Señor, porque sabemos que este es el alimento del Espíritu, Señor, y si uno no alimenta el Espíritu Santo, Señor, pues eso, Señor, se refleja en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por todos aquellos que nos han de leer. Nos pongo en tus manos en este viernes 30 de abril, Señor, para que esto caiga en tierra fértil, Señor. Gracias, amén, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con Crónicas, Primera de Crónicas 17. Estamos usando, la reitero otra vez, la nueva versión internacional. Eh, y así dice el Señor. Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: aquí me tienes habitando un palacio de cedro mientras el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario, todo el tiempo que anduve con Israel. Cuando mandé a sus jueces que pastorearan el pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso:
Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Y también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel. Yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio, además, que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme y para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, has hecho promesas a este siervo, y en cuanto al futuro de su dinastía, me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante. Señor y Dios, ¿qué más yo podría decir en honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo, según tu voluntad, y has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo, Israel? Es la única nación en la que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto. Expulsaste a las naciones y a sus dioses. Adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo y para siempre, para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre, y para que todos digas: el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, me has revelado a tu siervo el propósito de establecerle a una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios, y has prometido este favor a tu siervo, y te has dignado a bendecir a la familia de tu siervo. De modo que bajo tu protección estricta siempre, tu Señor la has bendecido, y por eso quedará bendita siempre. Seguimos en Crónicas 18, primera Crónicas 18. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándose el control de la ciudad de Gad y de sus aldeas. Y también derrotó y sometió a los moabitas, los cuales pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó en Hamat a Ad-Ezer, rey de Soba, y cuando éste se dirigía a establecer su dominio sobre la región del río Éufrates, David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjaretó a los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Soba, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David, y en todas las campañas de David el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebaj y de Cun, poblaciones de Hadad-Ezer, y ese fue el bronce que Salomón usó para hacer una fuente, las columnas y todos los utensilios de bronce.
Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-ezer, rey de Soba. Y como Tou era enemigo de Hadad-ezer, envió a su hijo Adorán a desearle bienestar al rey David y para felicitarlo por haber derrotado a Hadad-ezer en la batalla. Y Tou envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como había hecho con toda la plata y el oro que había tomado de las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Por su parte, Abisai, hijo de Sarvia, derrotó a los edomitas en el valle de la Sal y aniquiló a 18,000 de ellos. También puso guarniciones en Edom, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarvia, era el general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sapsa era el cronista. Benaías, hijo de Joyada, estaba al mando de los soldados quereteos, peleteos, y los hijos de David ocupaban los principales puestos junto al rey. Y continuamos con Crónicas 19. Pasado algún tiempo murió Nahas, rey de los amonitas, y su hijo lo sucedió al trono. Entonces David pensó, debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, pues su padre lo fue conmigo, así que envió unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas para darle el pésame a Hanún, los jefes de su pueblo le aconsejaron, ¿acaso cree su majestad que David ha enviado estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que han venido para espiar y explorar el país para luego destruirlo? Entonces Hanún mandó a que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran la barba y les regaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Los hombres de David se sentían muy avergonzados cuando David se enteró de lo que les había pasado y mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta Hanún y los amonitas de que habían ofendido a David, le enviaron 33,000 kilos de plata para contratar carros y jinetes en Aram Naharayim y en Aram de Maca y en Soba. Contrataron 32,000 carros al rey Maca con su ejército, que acampó frente a Medeba. Por su parte, los amonitas salieron de sus ciudades y se dispusieron para el combate. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad, pero los reyes que habían venido a reforzarlos se quedaron aparte en campo abierto. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios, y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo te rescataré. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron contra los sirios, y estos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, enviaron mensajeros para pedir ayuda a los sirios que vivían del otro lado del río Éufrates. Sofac, jefe del ejército de Hadad-ezer, se puso al frente de ellos. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y tomó posición de la batalla contra los sirios. Estos lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 7,000 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. También mató a Sofac, jefe del ejército, al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas. Todos los vasallos de Hadad-ezer hicieron la paz con David y se sometieron a él.
A partir de entonces los sirios se negaron a ir en auxilio de los amonitas. Seguimos en Crónicas, primera de Crónicas 20. En la primera, que era la época de los reyes que salían de campaña, Joab sacó el grueso de su ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Raba, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David, y además David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Después de esto hubo una batalla contra los filisteos en Gezer, y fue en esta ocasión cuando Sibecai, el Husatita, mató a Sipai, el descendiente de los gigantes, y así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Hanán, hijo de Jair, mató al Agmi, hermano de Goliat el Huitita, cuya lanza tenía una asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Galaad, y allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, es decir, tenía 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafa el Huitita que cayeron a manos de David y de sus oficiales. Bueno, pues aquí pues terminamos en Crónicas, primera de Crónicas 20. Estuvimos leyendo primera de Crónicas 17 al 20. Pues yo le invito a que, como siempre lo hago, le reitero a que usted en su casa la lea más detenidamente para que tenga una comprensión más amplia, porque relativamente este es un, tiene mucha información, y pues hay que analizarla bien, ¿no? Pues aquí nos habla prácticamente de las batallas que tuvo el rey David. También aquí menciona gigantes. Se dice que David era, le decían el mata gigantes a él y a su ejército, y pues ahí lo dice en su palabra. Y así, todas las batallas que tuvo el rey David, cómo es que un simple pastor derrotó a Goliat. Y quién no se conoce ese párrafo de la Biblia, tal como lo dice ahí su palabra: te voy a hacer famoso, y claramente está hasta la fecha. Al momento de que usted menciona a Goliat, eh, eh, a mí se me viene a la mente el rey David, y cómo es que la derrota, cómo es que lo venció con inteligencia, ¿no? A Goliat, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, el rey David sigue siendo famoso hasta la fecha, después de tantos años, y pues ahí es una palabra cumplida que le dio el Señor al rey David en aquel tiempo. Bueno, de mi parte es todo. Esta es una pequeña introducción de lo que estuve hablando, leyendo esta lectura de primera de Crónicas 7 al 20. Léala en su casa más detenidamente, tómese su tiempo para que la comprenda, y así vamos a seguir dándole, ¿no? Mañana le toca a nuestra hermana de Catherine Vargas. Ella nos acompaña desde Sacramento, California. Pues de mi parte es todo, y que tenga un feliz fin de semana, un feliz fin de mes, y feliz Día del Niño. Enhorabuena para todos nuestros niños. Gracias, y que tenga usted un buen día.